Hola, soy tu host Yvette Montoya y les estaré narrando el caso de hoy. Esta es la historia de un hombre que llegó a ser considerado uno de los CEOs más poderosos de Estados Unidos, Dennis Kozlowski, que pasó de ser una persona pobre a multimillonaria. Pero lo que Dennis no sabía es que su deseo de siempre tener más, aún haciéndolo ilegal, abriría una caja de Pandora que destruiría todo por lo que había trabajado y por lo que había sacrificado hasta a su familia. Si quieres saber cómo se desarrolló el caso, quédate y te cuento. Hola, bienvenidos a un episodio más de Inusualmente Usual. Y como habíamos prometido, no solo estaremos tratando casos de true crime, sino también casos de escándalos empresariales, como es el caso del episodio de hoy, aunque la realidad sí lo podemos considerar un crimen. Hoy vamos a contarles cómo un hombre que se sentía inalcanzable, un hombre que en el punto más alto de su carrera, así de repente decide renunciar, justo 6 meses después de haber cerrado un año fiscal con números exorbitantemente favorables. 36.000 millones de dólares en ganancias fue lo que reportó al cierre del 2001. Y vale la pena destacar que fue el año de mayor ganancias para la compañía desde su fundación en 1960. Y también cómo de repente, unos meses más tarde, estaría siendo enjuiciado y procesado por la justicia estatal de New York. Es el caso del escándalo de Tyco International y su CEO, Dennis Kozlowski. Un caso que se destapa en la famosa era Enron, ya que pasó tan solo 2 años después de la quiebra y bancarrota de la compañía energética Enron, categorizada como la más grande de la historia de Estados Unidos, pero la realidad solo por unos meses, ya que luego la compañía de telecomunicaciones WorldCom se declaró en bancarrota por 107 millones de dólares en julio del 2002. En esta época, déjenme contarles, no fueron ni una ni dos compañías que se declararon en quiebra. Y lo más peculiar del caso es que la gran mayoría fueron asociados por mal manejo financiero y prácticas no éticas por parte de sus altos ejecutivos. Pero en este episodio nos vamos a dedicar a narrar el caso que desde mi punto de vista refleja hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con tal de tener más, incluso haciendo cosas totalmente estúpidas. Bueno, un caso que sin duda tuvo bastante cobertura por los medios. En aquella época no había revista de negocios, periódico o canal de televisión que no hiciera alusión al caso. De hecho, hay un documental y para aquellos que quieran ver quizá algo gráfico del caso, les recomiendo el episodio 8 de la segunda temporada de American Greed de CNBC. O si eres una persona más de la lectura, pueden leerse el libro de Taking Down the Lion de Catherine Neal, el cual de hecho refleja un ángulo de la historia un poquito diferente, la misma contada desde la perspectiva de Dennis Kozlowski. Ahora sí, vámonos a los detalles. Como toda historia, todo tiene un principio, y esta no será la excepción. En este caso, se involucra a una compañía que llegó a generar billones de dólares y a uno de sus CEOs. Primero, les voy a dar un resumen de la historia de la compañía, Tyco International, quiénes eran y cómo fueron creciendo y cómo crearon su imperio. Una empresa que fue incorporada en Irlanda, pero los headquarters estaban en Estados Unidos, New Jersey específicamente, la cual fue fundada, como habíamos dicho, en 1960 por Arthur Rosenberg y dedicada originalmente al laboratorio de experimentos. Pero ese enfoque evolucionaría tan solo 4 años más tarde para dedicarse a productos industriales con presencia en la bolsa de valores. Es decir, pasó de ser una empresa de inversión privada a una empresa pública, lo cual se le denomina a las compañías que cotizan en la bolsa. Durante muchos años, su estrategia fue ir adquiriendo otras compañías pequeñas hasta formar un conglomerado y de esta forma llegar a instituir una corporación.
Ya para 1973 cotizaba en la bolsa de New York con ventas de hasta 500 millones y un patrimonio de 140 millones de dólares. Pero la realidad, no me voy a meter en detalle en la empresa. Mejor, hablemos un poquito del protagonista de esta historia. Impresionante, ambicioso, negociador y hasta el mejor CEO de los Estados Unidos. Estos eran algunos de los adjetivos que usaban los medios para referirse a Dennis Kozlowski. Les voy a contar cómo pasó de ser auditor a ser CEO de Tyco International por una década, cómo fue su caída y cómo los adjetivos que se usaban para referirse a él pasaron a ser avaro, codicioso y hasta cerdito. Dennis Kozlowski nació el 16 de noviembre de 1946 en New Jersey. Sus padres eran segunda generación polaco-americano y de ahí su apellido. Y se dedicaban a trabajos, desde mi punto de vista, con una remuneración normal. Yo diría que trabajos corrientes. El padre trabajaba para el sistema de transporte público como agente encubierto y la madre en el departamento de policía de la ciudad, como una agente asignada a las escuelas para ayudar a los peatones a cruzar las calles. De acuerdo a Dennis, su familia era pobre. El único detalle era que ellos no lo sabían. De jovencito se buscaba la vida repartiendo periódicos y ya cuando iba creciendo y para pagar su universidad, tocaba guitarra en bodas y a veces hasta hacía de mesero en restaurantes. Al final terminó graduándose en 1968 de Seton Hall University en New Jersey. Ya en 1970 obtiene su primer trabajo importante en una corporación llamada SCM. Allí entró al departamento de fusiones y adquisiciones, lo cual marcaría la línea de ascenso que tomaría su carrera. 5 años más tarde, en 1975, se une a una empresa pequeña de seguridad. Y adivinen a quién pertenecía esa empresa, pues a Taiko International. Y luego de varios años de un performance y un desarrollo excelente, se convierte en su CEO en el 1992, hasta junio del 2002, cuando renunció supuestamente por asuntos personales. Pero aquí el detalle. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Vamos a contarles cómo fue su época de CEO y cuáles fueron esos asuntos personales. Durante la década que fue CEO, Kozlowski ayudó a convertir a Tyco en un fabricante de 36 mil millones de dólares para finales del 2001, comparados con lo que generaba la empresa cuando él recibió la posición, que eran 3 mil millones de dólares. Es decir, en tan solo 10 años, Dennis logró incrementar las ganancias de la compañía 60 veces más, convirtiéndola en una de las empresas más grandes del mundo durante el auge económico de la década de 1990. Y todo esto a través de una serie de adquisiciones. Para la época de su gestión como CEO, había sido celebrado en las portadas de las revistas como el ambicioso e imperioso Dennis. Había adquirido cientos de compañías y había llevado a Tyco a estar listada entre las 500 empresas más poderosas en base a sus ganancias, transformando a un pequeño fabricante de New Jersey en una multinacional con un valor de más de 120 mil millones de dólares. Sin embargo, incluso aunque se estaban enriqueciendo, en Tyco era conocido como un despiadado reductor de costos. Definitivamente llevó a Tyco y por ende a sus inversionistas a un crecimiento financiero sin precedente. Tanto así que a un punto Dennis fue considerado como el CEO más poderoso de los Estados Unidos, como mencionamos anteriormente. Dentro de las propiedades que Dennis tenía, había una mansión en Boca de Ratón, Florida, también tenía una casa en New Hampshire y también tenía una casa en la Quinta Avenida en New York. Y en relación a su vida personal, ha estado casado 3 veces. La primera con Ángeles Suárez, con quien estuvo casado desde 1971 hasta el 2000, aunque la realidad su separación física se dio en 1995. Y con quien tuvo 2 hijas, Cheryl y Sandy.
Luego, su segunda esposa, Karen Kozlowski, con quien se casó en mayo del 2001 hasta el 2006. Y la tercera, les vamos a contar más adelante quién es y cómo se conocieron. Pero todo esto parecía haber llegado a su fin. El viernes 31 de mayo del 2002, en una reunión con la junta directiva, Dennis anunció que estaba siendo investigado por posible evasión de impuestos. Y ese mismo fin de semana, el domingo 2 de junio, en la noche, presentó su renuncia ante la junta directiva. Sin embargo, aunque lo que se plantea es que renunció, la verdad de los casos es que fue despedido por la junta directiva. Pero la realidad, su pesadilla estaba por empezar. Este incidente llevó a que se abriera la caja de Pandora que destruiría todo por lo que Dennis Kozlowski había trabajado. Aquí te cuento. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán cómo atraparon a Dennis. ¿Qué fue el error que cometió como un agente tan inteligente, capaz de convertir millones y billones de dólares para una compañía? Pudo haber cometido un error que lo llevara hasta su desgracia. Bueno, para contarles el origen de su error, vamos a retroceder un año antes de él poner su renuncia. Entre agosto y diciembre del 2001, Dennis y su entonces esposa, Karen Kozlowski, habían empezado a adquirir varias obras de arte, entre ellas de artistas renombrados como lo es Renoir y Monet, por un total de 14 millones de dólares. Pero habían tramado una artimaña para evitar pagar el impuesto que le correspondía a la ciudad de Nueva York de 8.25%, que sumaba un total de 1 millón de dólares. De acuerdo a las leyes de Nueva York, si compras una obra de arte y la vas a tener en la ciudad, debes de pagar el impuesto. Pero si la compras y la vas a tener en otro estado, otro país, en otro lugar que no sea la ciudad y el estado de Nueva York, ese impuesto no debe de pagarse, ya que aplican las leyes de donde vaya a estar. Y ahí empezó la estrategia de Dennis y su esposa. Dentro de las pruebas que tuvo la fiscalía para poder armar el caso contra Kozlowski estaban testimonio de vendedores de obras de artes, testimonios de empleados de la sede de Tyco en New Hampshire, a los cuales aparentemente se les pidió que firmaran documentos falsos para que pareciera que las pinturas fueron compradas pero enviadas a la casa de Kozlowski de New Hampshire. Pero las obras, la realidad, fueron enviadas de manera inmediata a su dirección en la Quinta Avenida. También tenían evidencias donde Kozlowski le pidió a un consultor de arte que no enviara las pinturas, incluida el Monet, sino que enviara cajas vacías hacia New Hampshire. Y por último, un memorándum o un fax del consultor de arte a un camionero que le dice, aquí están las 5 obras de arte para New Hampshire. Y le puso un muñequito de picar el ojo y luego le puso, haz cajas que combinen con el arte. También se dice que una de las pruebas que confirma y que la fiscalía tuvo acceso de que las obras de arte estaban en New York fueron unas fotografías que se tomó Kozlowski y su esposa para una revista, y en esas fotografías se veían las obras de arte en su apartamento de Nueva York. Sin embargo, esto fue un dato que lamentablemente no pudimos corroborar. Lo que sí es cierto es que la acusación del señor Kozlowski por evadir impuestos en obras de arte dio lugar a una investigación interna en Tyco iniciada por la misma compañía. Y el resultado de esta investigación dio lugar a nuevos cargos penales. El 12 de septiembre y el 6 de diciembre del 2002, Tyco presentó una demanda federal contra Kozlowski y el exdirector financiero Mark Schwartz. La fiscalía acusó a Kozlowski y a Schwartz de engañar a la empresa y apropiarse de 600 millones de dólares a través de compensaciones no autorizadas,
hurto, manipulación bursátil y falsificación de los libros, notándose en todas sus actuaciones abuso de poder que sobre los recursos de la empresa ejercían los ejecutivos, mientras los mismos pregonaban que estaban trabajando para reducir costos. Dentro de los detalles que se mostraron al jurado del derroche con el que vivía Dennis y que fueron pagados con fondos de Taikos están la fastuosa y lujosa fiesta de 40 años que Dennis le celebró a su esposa Karen Kozlowski en la isla de Sardinia, Italia, la cual, dentro de todas las extravagancias, tenía una escultura hecha con hielo del David que orinaba vodka. La misma costó unos $2 millones. Y adivinen quién pagó la fiesta. Bueno, sigo. También estaba la compra del apartamento en la Quinta Avenida en New York por un monto de $18 millones, el cual había sido comprado por Taiko, pero en los papeles aparecía a nombre de Dennis. Y según Dennis, la justificación que él utilizó para comprar ese apartamento y para que lo pagara Taiko es que para él era una oficina más. Él simplemente lo iba a utilizar para hacer reuniones discretas con otras compañías para negociar futuras adquisiciones y de esta manera evitar ser perseguido o fotografiado y tener un impacto en el precio de la bolsa de valores de Taiko International, ya sea para bien o para mal. Lo otro que presentó la fiscalía fue gastos de $14 millones para renovación y decoración del apartamento. Dentro de los gastos absurdos que menciona la fiscalía en decoración del apartamento están una cortina de baño valorada en $6,000 y la cual de hecho se volvió en el icono e imagen de este escándalo. Y es que, ¿quién en su sano juicio se le ocurre comprar una cortina por ese monto? Y a mi parecer, bastante fea. Les estaré compartiendo algunas imágenes y fotos en nuestras redes sociales. Después de 3 largos años desde que empezó su pesadilla y 2 juicios, el primero declarado nulo cuando uno de los miembros del jurado, Ruth Jordan, fue amenazada por el público después de que se informó que había hecho una señal de aprobación o de OK con las manos hacia los abogados de Kozlowski. Más tarde, negó haber tenido la intención de hacer ese gesto, pero el incidente recibió mucha publicidad, incluida una caricatura en el Wall Street Journal. El juez Michael Obus declaró el juicio nulo el 4 de abril del 2004. El segundo juicio inició en junio 17 del 2005, con una duración de 5 meses. En este fue encontrado culpable de recibir bonificaciones no autorizadas, abusar de programas de préstamos corporativos, falsificar registro y conspiración con una suma total de $600 millones. En total, 22 de los 23 cargos fue hallado culpable y todo esto luego de que el jurado deliberara por 11 días. Definitivamente este no era el resultado que Dennis esperaba. El mismo fue sentenciado de 8 a 25 años de cárcel. Y además de la cárcel, Kozlowski tuvo que pagar $167 millones en restitución y multas a Taiko International. En cuanto a la fiscalía, en mayo de 2006 llegaron a un acuerdo y fue de pagar $21.2 millones en relación al caso de evasión de impuestos. Recuerden que todo esto fue por $1 millón que Dennis trató de ahorrarse. Bueno, ¿y qué ha sido de la vida de Dennis? Dennis solo estuvo preso alrededor de 9 años. Fue liberado en enero del 2014 a la edad de 68 años. Hoy día, Dennis vive con su tercera esposa, Kimberly, en el piso 35 de un modesto apartamento de 2 habitaciones, el cual es rentado. Y obviamente lo de modesto es simplemente en comparación con el estilo de vida que él tenía antes. Ahora bien, ¿pero y cómo conoció a Kimberly? Bueno, Kimberly y él se conocieron en los pasillos de la Bolsa de New York en la década que él fue CEO de Tyco. En ese momento no tuvieron ningún tipo de relación íntima, simplemente entablaron una amistad.
Mientras estuvo preso, Kimberly, luego de pasar por un proceso de divorcio muy doloroso y haberse enterado del destino de su amigo Dennis, decidió mandarle una carta y preguntarle si había algo en lo que ella lo podía ayudar. Luego ahí, una cosa llevó a la otra, empezó a visitarlo, a llevarle frutas y decidieron entablar una relación. Ciertamente no vive rodeado de los lujos que tenía cuando fue enjuiciado. No hay obras de arte y mucho menos cortinas de baño de $6,000. Muy probablemente yo diría quizás de unos 35. Ya no hay fiestas estrambóticas con figuras del David orinando vodka o artistas famosos amenizando la velada. En una entrevista al New York Times dijo: "Fui una persona avara, codiciosa, pero ya no lo soy. Hoy reconoce haber cometido errores. Estaba demasiado involucrado en el juego. Solo en sus últimos 4 años en Taiko ganó más de 300 millones, según documentos regulatorios y oficiales. También, aunque asume su responsabilidad, él entiende que en cuanto a muchas de las decisiones financieras que había tomado y por lo cual Taiko lo enjuició más tarde, no era nuevo para Taiko, que inclusive la junta directiva o board of directors lo había incluido como su plan de compensación cuando le ofrecieron la posición de CEO y le habían dado ciertas libertades en base a todo lo que había logrado. Y es que es verdad, todo el objetivo de tener una junta directiva es poder mantener a los ejecutivos en una línea ética, en una línea de control. ¿Y saben cuánto le autorizó la junta directiva a Dennis para aprobar? Gastos de hasta $200 millones. Otra de las cosas que Dennis comparte cuando se le entrevista es que se arrepiente de todo el tiempo que le entregó a Taiko, que aunque tiene una buena relación con sus hijas, no le dedicó el tiempo que se merecía, ya que pasaba 80% del tiempo viajando y claramente repercutió en el deterioro de su primer matrimonio, ya que él nunca estaba. Y creo que es una muy buena reflexión para todos. Sí es importante de que lo que sea que hagamos, lo hagamos con pasión y lo disfrutemos, pero ¿hasta cuánto estamos dispuestos a sacrificar? En cuanto a Taiko, ¿qué pasó con Taiko? A pesar de los importantes problemas a los que tuvo que hacerle frente, esta situación generó una serie de medidas por parte de los nuevos directivos que a corto, mediano y largo plazo fortalecerían la empresa y permitirían que Taiko regresara al lugar donde estuvo durante muchos años. Sin embargo, la compañía nunca llegó a ser lo mismo y fue adquirida por Johnson Controls en el 2016. En todo este caso es mucho y bastante lo que se habla de lo que representó como pérdida este escándalo para Dennis y para Taiko. Pero definitivamente hay un tercer grupo que también tuvo que lidiar con las consecuencias del mal manejo de Dennis y son los empleados de Taiko. La gran mayoría de los empleados de Taiko ignoraban los fraudes y desfalcos que estaban realizando los altos directivos de la empresa. Una vez se destapó el escándalo, los trabajadores de la compañía enfrentaron la real posibilidad de perder su empleo. De hecho, cuando comenzaron a implementarse las medidas para lograr la supervivencia de Taiko, algunas de sus oficinas fueron cerradas, con el correspondiente despido de las personas que estaban trabajando allí. Desde mi punto de vista, los empleados de Taiko fueron las verdaderas víctimas de esta historia. ¿Y tú, qué piensas? Y hasta aquí el episodio de hoy. El mismo me acuerdo de una fábula china que escuché hace mucho tiempo, que reza de la siguiente forma. Se reunían ese día en el mercado un buen número de comerciantes, entre ellos un hombre que vendía oro. De pronto, un joven se acercó y a plena luz del día y ante todas las miradas, robó una onza de oro y salió corriendo. No tardaron mucho en apresarlo y entonces el comerciante le preguntó: «Pero, ¿por qué has robado el oro a la vista de todo el mundo?». El joven, apesadumbrado, respondió: «Cuando tomé el oro no vi a nadie, no vi más que el oro». Moraleja: la avaricia transforma todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo mismo le pasó a Dennis. Estoy clara que él no le hacía falta $1,000,000. Estoy segura que él podía pagar incluso mucho más de eso.
pero estaba ebrio de poder. Se sentía uno de los hombres más poderosos. De hecho, dicho por sus propias palabras, él podía conseguir todo lo que quería tan solo con una llamada. Si te gustó este episodio, déjanos saber, ya sea en nuestras redes sociales, @inusualmenteusual, por correo electrónico, inusualmenteusual@gmail.com o por la plataforma que nos estás escuchando. Asimismo, si quieren que narremos de algún caso, no duden en pedírnoslo por esa misma vía. Hasta la próxima. Bye.